sanidad. Tú cantas sobre mí una canción de libertad, una canción de sanidad. Cantas sobre mí una canción de libertad, una canción de sanidad. Cantas sobre mí, una canción de libertad, una canción de sanidad. Llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero
Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente para mí. Para mí. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente para mí. Tu sangre es suficiente para mis generaciones, para toda una nación, para las naciones de la tierra. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente para todo aquel que confiesa tu nombre. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente para mí, para mí. Y no hay condenación para aquel que está en Jesús. Y no hay condenación para aquel que está en Jesús. Y no hay condenación para aquel que está en Jesús. Ya no hay más condenación para aquel que está en Jesús. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente para mí, mis generaciones. Tu sangre es suficiente, Jesús. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente para mí. Hoy nos escondemos. Hoy nos escondemos y nos anclamos a tu amor. Nos anclamos a tu amor. Nada nos moverá de tu amor, tu perfecto amor, hecho fuera el temor, tu perfecto amor me lavó, me rescató, me dio una identidad, tu amor me adoptó, me salvó, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Esta noche vamos a continuar con el mensaje que hemos estado predicando los días jueves, que le hemos denominado la carta a las 7 iglesias. Y estas 7 cartas, Dios trata con 7 iglesias que existieron literalmente en la historia, pero que también estas 7 cartas nos representan a la iglesia de Cristo universal. Entonces, así como fue válida hace miles de años atrás, donde Él le escribió literalmente a unas iglesias que existían, que estaban atravesando estas situaciones, también nos es útil para la iglesia universal de este tiempo, pero también nos sirve para usted y para mí. Y quisiera que pudiéramos ver en cada una de estas cartas una secuencia, unas instrucciones, unos señalamientos, una forma de corregir
pero también nos dice el Señor una recompensa. Entonces yo quiero que estemos como muy atentos a ver lo bien que estaban haciendo esta iglesia, a ver lo malo que estaban haciendo esta iglesia, a ver cómo el Señor les decía que debían de corregir estas situaciones, pero también la promesa que el Señor les daba. Y eso es vigente para nosotros hoy. Y si Cristo no viene hoy y usted no pasa a su presencia hoy, este mensaje debe de ser algo que atesoremos para los días que el Señor nos preste de vida en esta tierra. Entonces nosotros vamos a ver que a la primera carta es a la iglesia de Éfeso, y lo que el Señor le señala ahí es: ustedes han dejado el primer amor. De todos los pecados que vemos que se cometen en estas 7 iglesias, es interesante que el Señor comienza señalando el primer pecado, que es dejarlo a Él, apartarse de Él. Una iglesia que le servía, una iglesia que tenía buenas obras, una iglesia que sabía identificar la doctrina de aquellos que se llamaban apóstoles o decían ser apóstoles y no lo eran, pero una iglesia que se dedicó al activismo y dejó a un lado al Señor. Pero la segunda carta habla de una iglesia que estaba enfrentando unas amenazas de muerte, que tenían que enfrentar tribulación, que les esperaba aún persecuciones que los podían llevar a la muerte. Y el Señor les habla de cómo van a vencer el temor a la muerte. La tercera iglesia les habla de cómo van a enfrentar cuando las falsas doctrinas quieran entrar. Habla del espíritu de Jezabel, habla de aquellos que tienen obras muertas, habla de permanecer fiel en los días difíciles, pero también de vencer la tibieza. Y esta noche yo quisiera que el pastor Rubén nos pudiera introducir al segundo tema. Ya cubrimos la iglesia de Éfeso, que había dejado el primer amor, y el Señor les dice: arrepiéntanse, recuerden de dónde han caído y vuelvan a hacer las primeras obras. El pecado era: dejaron el primer amor. La salida de eso era que recordaran de dónde habían caído, que se arrepintieran, un cambio de mentalidad, y que volvieran a hacer las primeras obras. Pero ahora el Señor entra a hablar de la segunda carta a la iglesia de... Como bien decía el pastor, este es un mensaje que aplica a nosotros como creyentes. Es un mensaje que nos tiene que llevar a la reflexión, abrir nuestro corazón para poder ver lo que Dios quiere tratar con nosotros en cada una de nuestras vidas. Y hoy vamos a estar iniciando la segunda iglesia, es la segunda carta que escribe el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. Y quisiera que fuera primero Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al 11, que es la palabra que trata la palabra del Señor con la iglesia de Esmirna. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la iglesia de Esmirna, una de las principales referencias que nosotros podemos encontrar de esta iglesia es que esta iglesia fue conocida como la iglesia mártir. Hablábamos de que los 3 primeros capítulos de Apocalipsis está dirigido al mensaje de las 7 iglesias,
Pero es interesante ver que 2 de estas 7 iglesias no reciben meramente una corrección. Entre ellas está Esmirna y la iglesia de Filadelfia, sino más bien reciben una instrucción de Dios, una palabra de Dios para que ellos pudieran perseverar aún en medio del sufrimiento. Por eso Esmirna es conocida como la iglesia mártir, pero también es conocida como una iglesia fiel que logró trascender a las tribulaciones que habla el versículo 8, a la pobreza, a las circunstancias económicas que ellos tenían, pero que en su interior habían desarrollado un verdadero crecimiento espiritual, habían desarrollado una verdadera riqueza espiritual para, como dice el versículo 11, para mantenerse fiel hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esta iglesia, creo que hay muchas cosas que nosotros podemos capturar que se hacen reales para este tiempo en nosotros. Esmirna era una de las iglesias importantes del Asia Menor, estaba próxima a Éfeso, a unos 40 kilómetros de Éfeso. Era una iglesia que se encontraba en una ciudad con un desarrollo comercial, era una ciudad portuaria, por lo cual había mucho tránsito de personas. Sin embargo, lo primero que señala la Escritura es esto: fue una iglesia que logró mantenerse fiel. Y cuando Jesús comienza a tratar con Esmirna y le dice: yo conozco tus obras, lo que estaba tratando de rescatar era la fidelidad de esta iglesia, aun cuando las condiciones eran adversas, aun cuando las condiciones eran difíciles, se lograron mantener. Y es ahí donde nosotros vamos a poder capturar la esencia de esta enseñanza. Porque cuando preparábamos esta enseñanza, una de las cosas que nosotros vamos a poder capturar es cómo logramos convertirnos en creyentes, cómo logramos convertirnos en una iglesia fiel que persevera. Todo el mensaje a las 7 iglesias tenía un propósito central: que la iglesia en general pudiera perseverar aún en medio de los errores, aún en medio de las circunstancias difíciles, pudiera mantenerse fiel hasta la venida del Señor, que sabemos que es una promesa de parte de Él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esto, miramos un mensaje que Dios estructura, porque tiene un diseño. Dios trabaja con diseño. Y lo primero que le dice el Señor a la iglesia es: ¿quién es Él? Y esto es algo muy importante, porque la revelación que nosotros tenemos de Dios establece también la forma en cómo nos relacionamos con Él. Lo primero que le dijo a la iglesia de Éfeso era que Él estaba en medio de la iglesia. Lo primero que le dice a la iglesia de Esmirna es: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y cuando nosotros nos comenzamos a preguntar ¿por qué conocer quién es Cristo? ¿Por qué conocer quién es Dios entre nosotros es tan importante? Porque eso define la manera en cómo nosotros nos relacionamos con Él, la manera en cómo nosotros nos conectamos con Él y la manera en cómo en medio de esa relación nosotros podemos perseverar. Una de las luchas más grandes que sufrió la iglesia de Esmirna tenía que ver con el temor a la muerte. Yo creo que esa es una realidad que tal vez hoy nosotros pudiéramos estar experimentando. Yo creo que si nosotros analizáramos los temores que una persona puede experimentar, sin lugar a duda, por lo menos el temor a la muerte o es el primer temor o el segundo temor, porque sabemos que la muerte es una realidad en la vida de todo hombre. Sin embargo, lo primero de cómo Jesús se revela a la iglesia de Esmirna es diciendo: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que venció el poder de la muerte, el que tiene el control de todas las cosas. Primero y postrero tiene que ver con una de las cualidades más importantes de Dios, con una de las cualidades que tienen que ver con su eternidad, que tiene que ver con su soberanía, que tiene que ver con el hecho de que en Él fueron hechas todas las cosas, pero que también en lo postrero tiene que ver con el hecho de que todas las cosas terminan en Él.
Entonces, ¿cómo salta esto en la vida de una persona? ¿Cómo cobra vida esta porción en la vida de una persona? Trayendo confianza. Por eso que cuando el pastor Arsenio decía, en tiempos de mucha oscuridad necesitamos buscar la palabra profética más segura, aquí es donde la encontramos. Qué poderoso es saber de que Dios no trasciende el tiempo. Qué poderoso es saber que Dios no está lejano a lo que nosotros estamos viviendo, sino que Él conoce nuestro tiempo, Él conoce nuestro proceso y sabe cómo nosotros vamos a concluir. A mí lo que me encanta y hay que denotar de esta parte, cuando Jesús comienza a hablarle, Él comienza a hacer referencia a esto, que es lo que el pastor Rubén aclaraba y establecía. Él comienza definiendo quién es Él, que tengan una revelación. Y es muy importante esto. Pablo, cuando escribió a Corintios, defiende su apostolado. Era este soy yo, Pablo, para establecer autoridad. Pero acá el sentido de enseñarles a ellos quién es Él es para establecer paz por los procesos que ellos están. Por eso la primera referencia es decirle lo que ya en el capítulo 1 de Apocalipsis se declaró: Alfa y Omega, el primero y el postrero. Y esto es lo que Él quiere transmitir. Es simplemente entender que en las circunstancias que ellos están, Dios está diciéndoles: yo ya estuve en el futuro, estoy en el presente, estuve en un pasado. Es saber quién es el que les está hablando. Por eso hay que denotar esto firmemente. El que está diciendo es el que ya estuvo en un futuro. El que viene a nuestro presente hoy, entonces, es aquel que nos puede entrenar, nos puede capacitar y habilitar en todas las circunstancias que hoy estemos viviendo. Porque viene de adelante, porque conoce lo que va a pasar, porque conoce lo que estamos pasando. Y esa afirmación y esa confianza es lo que Él comienza a transmitir. Es Cristo hablando a la iglesia y es Cristo hablando a nuestros corazones. Nadie quiere ser entrenado por alguien que no domina un deporte. Si yo quiero, en este caso, hacer boxeo, por ejemplo, yo necesito a alguien que conozca la materia. Y esto es lo que Él está tratando de transmitir, una esencia de paz y tranquilidad. Y es lo que creo yo que el Espíritu Santo hoy nos está transmitiendo. Una esencia de mucha tranquilidad al Él establecer quién es Él y decirnos: yo vengo de un futuro, yo estoy en un presente y sé entonces lo que conquisté en la cruz, porque después dice a continuación, Él dice que Él domina sobre la vida y la muerte. Por eso es muy importante de notar que en las tribulaciones y en los procesos que esta iglesia está, lo primero que Jesús quiere revelarse es quién es Él. Y es ahí donde la eternidad se manifiesta para que tengamos paz y en nuestro corazón podamos recibir lo que en el versículo 9 continúa diciendo. Y Jesucristo se revela con cada una de las características a las iglesias según la necesidad de la iglesia. Atributos y características únicas de Jesucristo. Como decía el pastor Rubén, a una iglesia que estaba bajo persecución, bajo amenaza de muerte, esa iglesia necesitaba saber que Jesucristo era el alfa y el omega, el principio y el fin, pero también que había muerto y había resucitado. Y esta es una enseñanza para nosotros hoy en día, porque en medio de las circunstancias que tú puedas estar atravesando, en medio de las situaciones que tú puedas estar viviendo como familia, como iglesia, como persona, tú necesitas ir a la fuente, a la revelación de quién es Jesucristo en tu vida. Si tú estás enfermo, debes de saber que Jesucristo es tu sanador, que por la llaga de Jesucristo tú has sido sanado. Si tú estás en una dificultad económica en este momento, donde necesitas la provisión de parte de Dios, necesitas saber que Dios quiere suplir todas y cada una de tus necesidades conforme a tu riqueza en gloria. Si estás en temor en este momento, necesitas saber que Dios es tu paz. Entonces la revelación de quién es Dios en tu vida va a traer esa paz, ese consuelo, ese gozo que oraba el pastor Arsenio al inicio, estableciendo un gozo y una paz en tu vida por causa de conocer quién es Dios y lo que puede hacer por ti en este momento. Creo que también parte de la perseverancia de la iglesia en este tiempo fue el poder eterno de Dios de estar con nosotros, pero también la segunda parte que dice el versículo, que murió y resucitó. Y es interesante ver de que Él está vivo, nuestro Dios en quien hoy nosotros confiamos, y que esta iglesia perseveró por cuanto entendió que Cristo
murió pero resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y creo que ese entendimiento de saber de que Él es eterno, Él tiene el control, Él es soberano, pero también que Él vivió, murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, trajo una convicción al corazón de ellos de decir: vamos a dar lo que tenemos por causa de nuestra fe. Y cuán importante es para nosotros hoy entender de que Cristo está vivo, Él vive en nuestro corazón, Él está presente en tu casa, Él está presente en tu familia, porque Él resucitó y Él vive en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y qué cosa, ¿no? Porque en realidad el tema central de esto es la muerte. Habla de una persecución, habla de un momento, no está hablando de una muerte natural, no está hablando cuando les llegue el día porque ya cumplieron 90 años y tengan que morir. No está hablando, bueno, aquellos que descuidan el cuerpo y no cuidan el templo del Espíritu Santo, que simplemente le dan libre a que entre por la boca todo lo que se te antoje sin reserva alguna. Entonces, cuando mueras por causa de que simplemente decidiste ingerir alimento. No está hablando de aquel que ingiere drogas y que él voluntariamente decide destruir su cuerpo a través de la droga. No está hablando de aquel que decide tomar licor y destruir su hígado por causa de que voluntariamente decidió él. Y digo esto, entiendo y no me malinterprete, porque más que juzgar, lo que veo es la triste realidad de aquellos que están esclavizados por algo que saben que los va a matar. O sea, cuando hablamos de los fumadores, hoy en día hay países como Brasil donde en la cajetilla de cigarros literalmente te ponen fotos de pulmones destruidos, de lo que hace la nicotina. Pero aún así, viendo eso, la gente compra la muerte. Están comprando la muerte, pero están esclavizados. Cuando yo miro a un muchacho de 10 años, 12 años oliendo pega, y me doy cuenta de lo que le ocurre a los pulmones, ¿no? Que cuando él está oliendo pega, esa pega se va adhiriendo a los pulmones y llega un momento que los pulmones colapsan. Pero eso él lo decidió voluntariamente. Ahora, aquí nos está hablando de algo diferente. Nos está hablando de una muerte por causa de Cristo, por causa de personas que decidieron seguir a Cristo. Eso es otra cosa. Y no crea que eso es algo que sucedió en los siglos pasados. O sea, hay países hoy donde si tú confiesas a Cristo como tu Señor, te matan. Es un delito. Y no hay castigo para aquellos que actúan en tu contra. Es más, las mismas autoridades son las que se encargan de hacer esa persecución. Entonces el Señor les está hablando a una iglesia que en algún momento sería perseguida. Y déjenme decirles que no solamente hoy está ocurriendo en el mundo, sino que va a seguir ocurriendo. Y en algunos momentos van a haber leyes, si Dios no lo impide, que no te van a permitir congregarte en un templo, que no van a permitirte leer las escrituras, porque va a ser ofensivo llamar a lo malo malo, a lo que las escrituras llaman malo, llamarlo malo. Y van a atacar nuestra esencia, van a querer atacar la predicación, y por eso es que cuando uno comienza a pensar en lo que está ocurriendo hoy, tú estás en tu casa. Y qué importante es que en tu casa tú comiences a generar un ámbito, un entendimiento con tu familia de adorar a Dios, no solo en el templo, sino también en las casas. Porque en tu casa tú podrás encerrarte en tus aposentos y leerle las escrituras a tus hijos
y enseñarle la palabra de Dios. Si en algún punto en el futuro llegase a quererse impedir eso. Pero quisiera que entendamos que este no es el único lugar que se está hablando de la muerte, que Jesús está hablando de la muerte. En Mateo 10, el versículo 27, dice Jesús: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Pero dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Entonces aquí está hablando de una muerte espiritual, una muerte física. La mayoría de las personas no entienden la muerte espiritual. La mayoría de las personas, la única muerte que entienden es la física. Para las personas que no conocen las escrituras, la muerte representa el momento en que el cuerpo deja el corazón de latir, deja el cerebro de emitir diferentes mensajes o no soy médico, pero el cerebro envía mensajes a todo el cuerpo. Entonces hay una muerte cerebral que ocurre, y a veces el corazón puede estar palpitando. Hay momentos en que todo el cuerpo está inmóvil, pero hay órganos que están funcionando. Entonces, cuando todos los órganos dejan de funcionar, a eso le llamamos muerte. Pero Jesús está diciendo aquí: hey, tengan cuidado de no tener más miedo a la muerte física, porque esa muerte física primero es una transición. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces pensá lo que está diciendo aquí. O sea, lo que está diciendo aquí es: hay un día destinado para ti, para ti, para ti, para ti y para mí, en el cual vamos a morir. Ahora, volvemos. Si yo agarro un carro, me intoxico y comienzo a manejar, yo puedo adelantar mi muerte, pero no era el día que el Señor había preparado para mí, no era la forma que el Señor había preparado para mí. Pero hay un día en que está marcado. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Pero esto es literal. O sea, lo que está diciendo el Dios es un Dios de detalle. A Él no se le pasa nada por alto. Una situación como la que estamos viendo, el Señor la conoce. Y déjame decirte algunas cosas que son difíciles de escuchar y de decir. Pero ¿qué puedo hacer si el día que me toca llega? No hay nada que hacer, porque hay un día que el Señor tiene marcado. Y no depende de una plaga, no depende de una enfermedad, no depende de un hombre, no. Es Dios el que lo marca. Entonces, el lugar más seguro para mí no es tomar medidas, aunque tome la distancia social, todo de lavarse la mano, haga todo. Eso es una fe madura. Pero también entienda de que no existe tal cosa como una capacidad de autopreservación si no es Dios preservando. Entonces, de alguna manera yo entiendo, pero dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, está diciendo Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos algo imposible de evitar, que es la muerte. Pero esa muerte, cuando la tengamos que enfrentar, también va a estar marcada por 2 cosas:
que nos confiese Jesús o que Jesús nos niegue. Entonces no es un asunto mío. Cuando muero ya pasó a ser un asunto de Él. Pero cuando estoy con vida, Él está diciendo: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le niego delante de mi Padre. Entonces cuando nosotros vemos la iglesia de Apocalipsis, de Esmirna, es posible que en un momento ellos iban a estar frente a una situación como la que vivió Pedro. Hey, tú hablas como uno de los de Jesús, tú hablas como uno de los seguidores de Jesús. Yo no lo conozco, yo no sé quién es Jesús, yo no tengo nada que ver. Y tomamos distancia y no entendemos cómo una cosa así puede tener una relevancia eterna. Entonces lo que le está diciendo Jesús es: hey, no tengan miedo a la muerte, a los que pueden matar el cuerpo, porque sí te pueden matar el cuerpo, sí pueden provocar una separación. La palabra muerte es separación. Dice: sí hay algunos que pueden hacer que tu cuerpo se separe y mueras. Hey, pero hay otro que puede hacer que vivas separado de Él eternamente. O sea, el asunto más grave que le puede ocurrir al ser humano no es la muerte física. El asunto más grande que le puede ocurrir al ser humano es una separación eterna de Dios. Y en vez de pensar en el infierno, ¿por qué Dios hizo un infierno? ¿Y por qué Dios haría algo tan malo? No, Dios no hizo el infierno para ti. Y eso yo no sé, el diablo lo ha propagado también, que hay tanta gente creyendo en un Dios que creó un infierno porque quiere mandar a una humanidad a que sufra dolor, espanto, cosas horribles, cuando en realidad hay un Dios que lo que hizo fue dar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, yo nunca los quise mandar al infierno, dice el Señor. Por eso envié a mi Hijo. Pero ustedes rechazan a mi Hijo. Y cuando rechazan a mi Hijo delante de los hombres, aquí en la tierra, en el momento que mi Hijo tiene que pararse allá en el cielo delante de mí y decir: Señor, yo pagué, Padre, yo pagué con mi sangre por ellos. En ese momento mi Hijo, como es verdadero y es fiel, Él tiene que decir, cuando yo le pregunte: ¿este te confesó? El fiel y verdadero tiene que decir: no, Padre, no me confesó. No es un asunto de que Cristo diga: no me confesaste en la tierra, no te importé en la tierra, ahora que estás aquí, me las vas a pagar, te vas a dar cuenta. No, yo creo que Cristo, Él ya está glorificado. Él era Dios en el principio, se encarnó en la tierra y está en el cielo. Él es el alfa y el omega. Pero hay algo que yo no puedo explicarlo, y no quisiera decir algo que no es doctrinalmente correcto, pero yo no creo que Jesús va a estar alegre cada vez que alguien se ponga frente al Padre para entregarle cuenta y decir: a este no lo conozco, va a una separación eterna. Yo creo que Cristo va a decir: yo también morí por Él. Cuando yo estaba en la cruz lo miré a Él, y yo jamás quise que esto pasara. Yo no sé cómo va a ser, porque Él es Dios. Si fuera humano lo puedo explicar muy fácil, porque yo diría y lloraría: después de todo el sacrificio, todo lo que hice, perdiste lo que te di de gracia, lo que era tuyo, lo que te pertenecía. Lo hice por ti. Pero no lo va a decir como un reproche, sino como: yo preparé morada para ti, yo hice todo para que estuvieras conmigo. Y esos momentos van a ser difíciles cada vez, porque dice la Escritura que todos vamos a comparecer delante de Dios. Entonces en este tiempo no hay que enfocarse en la muerte física como tal, sino que hay que entender que hay algo que Dios quiere hacer con nosotros en un futuro. Hebreos capítulo 9 verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres. Escuche lo que le digo: está establecido.
Esto no lo decide usted ni yo. Esto lo decide Dios. Dice, yo lo establezco. Y dice Hebreos, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Escuche, Hebreos 9:27, anote, porque usted va a perseverar en la palabra profética más segura, no en lo que dicen los hombres, no en lo que dice la religión, no en lo que dicen las costumbres. Hay algunos que creen en la reencarnación. Algunos oyeron de que te puedes reencarnar en una rata, que puedes reencarnar en un elefante, y ves a la gente comiendo y tienen un plato al lado, llega una rata literalmente y le come, pero no la apartan porque puede ser su suegra o su abuela. En serio, yo lo vi en un documental. Entonces la gente está comiendo ahí en medio de rata, porque podemos reencarnar en cualquiera. Y la Biblia dice que está escrito que el hombre muera, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y dice, y después de esto, el juicio. Ahora mire qué importante esto aquí, porque tenemos que entender lo que es juicio. O sea, y lo que son dos cosas. El trono blanco, El juicio del gran trono blanco. el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Son dos cosas. Pero escuche esto, dice Salmos, el verso 15 del capítulo 116. Este versículo a mí me trae mucha revelación, porque dice el Salmo 116, 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, en otras palabras está diciendo, cada vez que un santo muere, Dios se regocija. ¿Cómo puede ser que para la humanidad la muerte sea algo tan doloroso, pero que el Salmo diga en el capítulo 116, verso 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos? Y uno dice, ¿por qué unos lloran? ¿Y por qué él dice, yo estimo la muerte? Porque lo que estamos, otra vez más, hay que entender lo que significa muerte, separación. Entonces lo que está diciendo Dios es, para mí estimo mucho cada vez que uno de mis santos, no es para cualquiera. La muerte Dios no la estima para todo. ¿Sabe por qué la estima para los santos? Porque dice, cada vez que uno de los santos muere, se separa del mundo y se une a mí. Pero es uno de mis santos. Pero si es alguien que no me conoce, que me ha negado, hay mucha gente que está viva hasta el día de hoy porque el Señor, y no lo entienden. Gente que ha hecho cosas muy dañinas, pero que está ahí porque el Señor les está dando la oportunidad de que se arrepientan, de que vuelvan al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, dice 2 de Corintios capítulo 5, y ya lo voy a dejar de hablar porque hoy me había propuesto no hablar, pero mientras me siento aquí, se me comienzan a venir un montón de versículos que son los que les estoy leyendo. 2 de Corintios capítulo 5, verso 5 dice: mas el que no hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cuándo vivimos confiados? Siempre. Ustedes me contestan para que me ayuden, porque los de allá no los oigo. Pero dice aquí: así que vivimos confiados Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué significa siempre? Siempre. Cuando parece que todo va bien o cuando todo no parece que va bien, hay una confianza que nosotros debemos de tener Siempre. y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos otra vez y quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué cosa? Presentes al Presente Señor. en el Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Ahora, pero escucha esto. ¿Cuál es la confianza? Que vamos a estar con Él. La confianza es que si estamos ausentes en el cuerpo, Presentes en el Señor. un instante, yo no sé, pero de repente pienso en este momento y dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. O sea, piensa en esto por un momento, porque de lo que está hablando es de una transición instantánea, donde presente en el Señor. Ese momento ya no importa absolutamente nada. Si le debías al banco, por eso te cobran un seguro de muerte, porque si te morís, que el seguro pague las deudas, las preocupaciones. Todo se acabó. Ahora dice en la Biblia que Él va a enjugar nuestras lágrimas. En otras palabras, se acaba el llanto. Pero hay una diferencia, Armando, que ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Ese presente en el Señor no es para todo lo mismo, porque algunos van a estar para que el Señor les diga, venga, entra en el gozo de tu Señor, y para que en el tribunal de Cristo te recompense por todas las cosas que hiciste. Pero hay otra comparecencia que dice que es donde todo mundo va a doblar rodilla, y aquellos que no confesaron a Cristo, aquellos que se mofaron de Cristo, los que lo vituperaron. Y no estoy hablando de los fariseos que lo llevaron a la cruz. Estoy hablando de personas que hoy rechazan a Cristo, no reconocen a Cristo, se mofan. Toda rodilla tendrá que doblarse, y toda lengua tendrá que confesar un día que Jesús es el Señor. Y en síntesis, vivamos apasionadamente, vivamos para Él, pero también entendamos que, como decía Cristo, no tengan temor a los que pueden destruir el cuerpo. Y eso no quiere decir que no tengamos como Cristo, que en la cruz, antes de ir a la cruz en el Getsemaní, ¿qué estaba haciendo Él? ¿Tenía una lucha interna en hacer la voluntad del Padre o su propia voluntad? Sí, pero ¿por qué tenía esa lucha interna? Por los propósitos de Dios, por cumplir lo que Dios había preparado para Él. ¿Por qué tenía esa lucha interna? Por el padecimiento al que se iba a someter. Él dice, pasa de mí esta copa. Okay. ¿Por qué cosa? Por el padecimiento que Por el iba dolor. a pasar. El dolor. ¿Por qué cosa, Armando? Por el dolor. Y la muerte. Y el sufrimiento. Y la muerte. Entonces, Cristo se compadece de nosotros porque Él mismo padeció lo que nosotros hoy padecemos. Pero ese mismo que padeció eso, dice, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo. Pero tal vez algunas personas tendrán que sudar gotas de sangre y sudor por pasar las cosas que pasan. La iglesia de Esmirna era una iglesia que iba a sufrir, que iba a pasar por esas circunstancias difíciles, pero que también tendría una recompensa. Que ahí es donde el versículo 11 al final declara cuál iba a ser esa promesa: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y como decía el pastor Arsenio, ese daño tiene que ver con una separación eterna de Dios. Por eso es que el mensaje de cada una de estas iglesias se vuelve muy valioso para nosotros,
Porque si nosotros podemos ver específicamente en lo que Dios le habla a Esmirna, es una instrucción que le ayuda a la iglesia a mantenerse fiel aún en dos situaciones que por su naturaleza nos pudieran sacar de esa fidelidad. Porque cuando el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, lo que la Escritura está marcando ahí es una condición de dolor, una condición difícil, una condición que tiene que ver con esas circunstancias que a veces pasamos y que nos empujan a salir de esa fidelidad, nos empujan a desconectarnos con Dios. La palabra tribulación quiere decir alguien afligido, oprimido, angustiado, estrecho, presionado. ¿Cuántas situaciones nosotros pudiéramos estar viviendo hoy que nos pudieran tratar de robar el gozo, tratar de robar la paz, pero sobre todas las cosas, tratarnos de robar nuestra fidelidad a Dios? Entonces, cuando nosotros vemos esta carta, yo creo que algo que personalmente me inspira, me motiva a entender de que en medio de lo que pudiera estar pasando, en medio de las circunstancias que pudiéramos estar viviendo, mantenernos fiel nos mantiene en una conexión en esta tierra con Dios, pero sobre todo en una eternidad con Él. No me gustaría que pasemos por alto lo que ya mencionaste, pero que siento como que le hiciste así. No me gustaría que a nadie se le pase, porque al final del versículo 11, déjenme leerlo otra vez. Voy a leer todo otra vez, capítulo 2, verso del 8 al 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, mira cómo introduce, ¿no? Lo primero que dice: yo morí pero vivo. En otras palabras, te voy a hablar de algo que yo soy experto, que nadie sabe más que yo. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, le dice: y tu pobreza, pero tú eres rico. Y no quiero meterme ahí, pero porque ahí pudiera hablar otra media hora. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Se contradice. ¿Será que es incoherente? ¿De qué está hablando? Pero bueno, lo vemos otro día. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué duro es. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Uy, eso es fuerte. Eso a cualquiera, como decimos, le mueve el piso. Pero él dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la Vida. Otra contradicción. Sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de la vida. Entonces, o muero o vivo. Pero es que estamos hablando de dos cosas que no son las mismas y que las está anteponiendo. O sea, nosotros tenemos el peligro de que todo lo que visualizamos sea natural, que seamos sensitivos, que solo respondamos a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que olemos, a lo que podemos saborear. O sea, que hay un peligro, y Jesús está diciendo: ok, hay un mundo natural, pero hay un mundo sobrenatural, hay un mundo espiritual, hay una realidad espiritual que está por encima y que nosotros podemos degustar mientras estamos aquí en esta tierra, en este mundo natural. El Señor nos permite tener portales para poder ver manifestaciones de lo sobrenatural y de ese reino espiritual que es su reino, y de esa realidad espiritual
y que eso es el nacimiento espiritual. Cuando recibimos a Cristo, dice que cuando recibimos a Cristo nacemos de nuevo y entonces podemos ver el reino de Dios. Por eso es que no nos enojamos con aquellos que dicen: no, no existe Dios, no existe. No, están muertos espiritualmente, no pueden ver el reino. Pero dice: yo te daré la corona de la vida. Entonces, qué increíble que la muerte, haciendo la voluntad de Dios, puede hacer lo que te dio una corona. Y una corona representa un reconocimiento al mérito, a tu realeza. Pero tenemos que terminar. Y voy a leer el último versículo. Dice: el que tiene oídos, Oiga. ustedes me responden Oiga. para no sentirme tan solo. El que tiene oídos, Oiga. Oiga. Pero espérate, si yo les digo a todos ustedes que no tienen ninguna incapacidad en su oído, el que tiene oído, oiga. Vos me pudieras decir: qué ridículo, pastor, discúlpeme, pero el oído oye sin necesidad de que yo le diga. Está entrenado para oír. O vos le decís a tu oído: oí que ahí va a hablar el pastor. Vos le hablas a tu oído. No, Él reacciona solo, ¿no? así es. ¿Qué está diciendo Jesús? Que hay oídos espirituales. Que los espirituales, cuando se suelta algo, reaccionan. Por eso es que a veces usted puede estar escuchando y de repente usted escucha algo y dice: eso es mío. Dice usted: eso es para mí. Agarraste algo que se soltó en el espíritu para los que tienen oído. Por eso hay veces que declaramos una palabra profética, que hacemos una declaración, que hacemos una oración, que decimos algo en el espíritu, que hay personas que ni la vieron ni la oyeron, no la capturaron, pasó. Pero hay otros que estaban ahí, que de repente todo estaba normal, pero se soltó algo. Y yo oro al Señor para que usted pueda entrar en una dimensión donde usted diga: Señor, yo quiero oídos para oír, yo quiero ojos para ver. Quiero entrar en esa dimensión del espíritu, de ser alguien que cuando tú sueltas algo, yo poderlo capturar en el aire y que no caiga en el suelo, que ninguna palabra que tú sueltes para mi vida caiga en tierra, sino que yo sea una tierra fértil a la que tú puedes hablar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces ahí está diciendo que en la segunda, ¿cuál es la segunda muerte? Esa es la condenación, cuando el alma va a ser Separada juzgada de Dios. O sea, nosotros no nos preocupemos por eso. Nos pueden querer dañar aquí. Y además hay que ser claro: este cuerpo un día se va a destruir. Pero nuestra esperanza, tu esperanza, tus ojos están puestas en ese momento donde nosotros sabemos con certeza, porque las escrituras, la palabra profética más segura, nos dice que los que perseveramos hasta el fin, los que vencieren, no sufrirán daño de la segunda muerte, porque ausente en el cuerpo, presente en el Señor. No sé si alguien de ustedes quiere cerrar. Yo le voy a pedir que mientras ellos hacen sus comentarios finales, que el pastor Vladimir pueda venir para que haga una oración. Jesucristo le dice a la iglesia: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y ese siempre es el mensaje a la iglesia en medio de cualquier tribulación. A la iglesia de Esmirna le estaba diciendo: puede que seas partícipe de la muerte, puede que padezcas de la muerte, pero aún en medio de eso no temas, sé fiel hasta la muerte. Y siempre esa va a ser la palabra de Jesucristo para nosotros: en medio de cualquier tribulación, no temas. No teman, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y en medio de lo que podamos estar viviendo, Jesucristo siempre nos va a alentar y Él nos va a dar el poder para no temer y perseverar en su palabra.
Creo que este tiempo es un tiempo de permanecer en la palabra del Señor y perseverar en quien nosotros hemos creído y en quien hemos puesto toda nuestra confianza, porque haciendo eso nosotros vamos a vencer. Y todo temor, como decía el pastor Ronald, todo temor se va a desvanecer porque tenemos puesta nuestra confianza en el Señor. Perseveremos en este tiempo y veremos el poder de Dios. Algo que quisiera dejar en tu corazón es esto: que Dios te pueda abrir tu entendimiento y tus ojos espirituales para que en medio de cualquier circunstancia que estés pasando lo puedas ver a Él. Yo creo que si hay algo que nos deja este mensaje a la iglesia de Esmirna, es que Él tiene el control de todas las cosas, tiene el control de tu vida y tiene el control de tu presente, pero también de tu futuro. Solamente necesitas agarrarte de Dios, mantenerte fiel. Tal vez en una noche como hoy sería preguntarle a Dios: Señor, ¿en qué me puedo mantener fiel? Y lo vas a lograr. Yo solo quiero leerte Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús. Creo que esa es la posición de nosotros hoy. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, escucha bien, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él vio el dolor, pero aún así sabía la recompensa que tenía por delante. Y creo que ese es el estado espiritual donde hoy entendemos la revelación de vida en la cual andamos. 1 Corintios capítulo 15 verso 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Señor, queremos en esta noche fluir en esa dirección, en esos ámbitos del Espíritu, donde tu palabra ha venido a fortalecer nuestra fe en esta hora, Señor. Declaramos que cada palabra, cada semilla, cada ministración por el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y está provocando un crecimiento en el Señor. Que en este tiempo, en medio de la confusión, en medio de lo que muchos hablan, declaramos que la luz del Señor ilumina nuestros pasos, ilumina nuestro entendimiento, pero sobre todo entendemos que estamos en ti, guardados en ti, Señor, que tú venciste a la muerte, que resucitaste al tercer día, y hoy nos posicionamos en ese poder de la resurrección. Por eso no vivimos con temor, porque sabemos que tú venciste el aguijón de la muerte y que ahora nosotros nos conectamos en la vida en Cristo Jesús. Por eso en este tiempo, Señor, hablamos con libertad que los mejores tiempos están por venir, que la unción del Espíritu Santo nos va a capacitar y nos va a entrenar para que en medio de la aflicción crezcamos como palmeras, como árbol en el Líbano, frondosos y poderosos, Señor, como palmeras que no se quiebran, sino que se sostienen en el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor bendiga a tus generaciones, que el Señor vea con agrado tu vida y que la misericordia del Señor esté sobre ti. Que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.